Módulo 4. Clase 1. Los derechos y servicios orientados a diferentes sectores comunitarios. La doctora Olga Eda Ciancia es abogada y escribana egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la profesión de abogada. Es profesora consulta de práctica profesional mediadora. Profesora superior universitaria, especializada en abogacía. Autora del libro sobre el tema Derechos de los Adultos Mayores. Ha dictado clases en la Universidad de Salamanca sobre temas de mediación y adultos mayores. Hoy trataremos de dar un pantallazo sobre los derechos y servicios orientados a diferentes sectores comunitarios. Hablaremos sobre el maltrato y discriminación, que es un problema cada vez más visible. Nuestro país realizó una encuesta entre el 2007 y el 2009 por la Dirección Nacional de Políticas Públicas de Adultos Mayores, donde se constató que el 36% de los encuestados en alguna oportunidad había sido víctima de malos tratos. Actualmente, Naciones Unidas trata de impulsar una convención sobre los derechos de las personas adultas. Nuestro embajador, que fue ante la ONU, el doctor Argüello, que acaba de ser designado nuevo embajador en Estados Unidos, fue quien bregó incansablemente para la realización de esta convención. Es cierto que hay consenso en la realización de esta convención, pero ustedes saben que, como todas las convenciones, al tratarse de ser tratados internacionales, las reuniones cada vez se hacen más distantes. ¿Por qué? Porque no es una cosa que van a concurrir periódicamente, sino que se fijan anualmente las reuniones, traen nuevas propuestas. Es decir, la convención está en plena vía de realizarse, pero falta tiempo. Para eso, sin embargo, tenemos que mitigarlo entre nosotros porque tenemos una serie de disposiciones legales que reconocen el derecho de los adultos mayores. Nuestra Constitución, la tradicional del año 53, hacía solo una referencia muy al pasar con respecto a los derechos de los adultos mayores. Hay que reconocer que la Constitución del 49 sí tenía un capítulo especialmente destinado a los derechos de la ancianidad. Esa Constitución, como todos sabemos, fue derogada y en la actualidad tenemos la Constitución reformada últimamente, que sí incluyó un capítulo en donde reconoce los derechos no solamente del niño, de las personas adultas, y todo eso implica que hay un reconocimiento amplio de su dignidad, de su derecho a la vida, al buen trato, a un reconocimiento de vivienda, de salud. Y esto también fue plasmado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hace alusión a los derechos que deben tener las personas adultas. Como consecuencia de la última reforma constitucional, nosotros sabemos que los tratados internacionales son incorporados a través del artículo 75, inciso 22, con el mismo rango que las leyes nacionales. Por ende, entonces, todas las convenciones que existen forman parte de nuestro derecho y a ellas debemos remitirnos. Primero fueron los niños y ahora son los adultos. Es decir, que tenemos una serie de convenciones y de tratados, como la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, el Convenio de Estatuto de 1951, la recomendación de la OIT sobre los trabajadores, y aquí tiene en cuenta el derecho del trabajo a favor de los adultos mayores. El hecho de saber que uno se va a retirar o porque le obligan a retirarse es toda una cuestión
que no deja de ser una forma, yo diría hasta de maltrato. A veces no solamente hay un abandono afectivo, sino lo que es muchísimo más grave, se tornan presiones de índole financiero. ¿Por qué? Porque se le quiere hacer vender su departamento, es muy grande, te cuesta mantenerlo, es difícil de limpiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no vendés y venís a casa y tenés con el dinero que has vendido una renta? Bueno, ya sabemos que eso, perdemos independencia, perdemos la posibilidad de que realmente esa renta llegue a nosotros en forma de bienestar. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno va a firmar, qué poder va a otorgar. Nosotros vemos muchos casos en donde es menester revocar un poder porque se han extralimitado en las funciones que le han conferido a su hijo o a su hija o a ambos, y entonces pueden disponer de todo: vender, administrar, conciliar, dar en pago, recibir, etcétera, etcétera. Eso a veces compromete el patrimonio de una manera tal que el adulto mayor se vea totalmente desprotegido. Y como eso, podemos mencionar muchos ejemplos y tenemos que, por encima de todas las cosas, llevarle la tranquilidad a los adultos que siempre hay una posibilidad de defender nuestros derechos. Es cierto que a esta altura de la vida nos duele muchísimo más la tramitación de un juicio que cuando se tienen 20 o 30 años, pero también es cierto que con todas sus dificultades la justicia llega y en muchos casos son restituidos sus bienes, su hábitat y también su patrimonio. No solamente sus patrimonios, me refiero en la parte material, también la parte intelectual, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento. Y otra de las cuestiones que también me interesa que conozcamos es que existe la posibilidad de una mediación. La mediación es un diálogo fundamentalmente. Todos los colegios de abogados de las distintas jurisdicciones del país tienen un servicio jurídico gratuito. ¿Eso qué quiere decir? Que el adulto mayor que carezca de recursos puede tener acceso a la jurisdicción. Hay numerosos servicios que brindan no solamente el asesoramiento, sino, como en el caso del consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, se hace todo el proceso, el litigio, con la asistencia letrada de los profesores conjuntamente con sus alumnos, que son aquellos que hacen su práctica de la misma manera que los médicos hacen la pasantía en los hospitales. Aquí esta es una de las formas que ellos aprenden el ejercicio profesional. Son pocas las universidades que tienen este tipo de servicio. Muchas tienen asesoramiento, pero no el ejercicio práctico de el litigio, la mediación y, como yo les decía hace un rato, también la parte interdisciplinaria. Porque otro de los temas que vemos a diario es cuando un hijo, por X razones, para ejercer presión, para ejercer un tipo de maltrato afectivo contra el padre y la madre, no le permite, por ejemplo, ver a su nieto, entonces no es posible que nosotros de la noche a la mañana, por más que haya habido una mediación, le presentemos a ese menor a un señor y a una señora manifestándole que estos son sus abuelos. Es menester preparar a esa criatura conjuntamente con una terapia de grupo para insertarlo de nuevo en ese grupo familiar.
Por eso digo que la tarea que se desarrolla no es solamente jurídica, es fundamentalmente social.